Mi obra se inspira en la simbología y en la filosofía inca, o sea que he tomado la forma trapezoidal y he querido expresar muchos significados, como nuestros antepasados incas. Entonces, viendo los significados de los ambos lados del trapezoide, entonces los llevé al color. Y, y de la misma forma, la idea del Intihuatana, de amarrar el sol. O sea que tomar a la vida, el sol, la luz como fuerza, ¿no? Como calor, etcétera, para que la tierra no muera. Entonces lo convertí en color, un color vibrante, esa luz, de tal manera de que sea funcional en el rectángulo de mi obra. Entonces darle así oxígeno, vida a los cuatro lados del lienzo. Una nota especialmente interesante me parece que buscar en la raigambre peruana notas para expresar el arte peruano de hoy estén también presentes en los discípulos tuyos, Milner. Acabo de ver una magnífica exposición de 3 de ellos y en todos los cuadros de estos discípulos tuyos late la vieja, antiquísima tradición de la iconografía inca, con su riqueza de color y de su diseño. En tu arte siempre estuvo presente la nota peruana, la nota arqueológica también. Por más abstractos que sean tus cuadros, siempre noto la esencia peruana en ellos. Lo baso en eso, haciendo de cuenta de que el invasor no ha llegado a esta tierra y el arte nuestro ha seguido, ¿no?, su proceso de evolución. Creo que estamos en muy buena compañía hablando del antiguo Perú y del pasado de nuestro país. Precisamente los historiadores nos hemos acercado comúnmente a los pintores, en especial a Milner, que ha hecho de Tupac Amaru la mejor reproducción que nosotros conocemos. Es la única que está oficializada en la colección documental de la independencia del Perú. Pero además de personajes históricos que evidentemente no recuerdan ese pasado glorioso del Perú. Gracias, doctor, porque siempre además me ha preocupado la cosa figurativa, nuestra gente andina y sobre todo nuestros seres olvidados andinos. De ahí que también en mi otra faceta me he dedicado a hacer pintura figurativa, en este caso Tupac Amaru. Y mis cholas guarochianas. Los virreyes de la época también en dibujos ácidos, fuertes, ahí es un poquito mi rabia. Tu visión de los virreyes, esa visión crítica, anticolonial, está indicando cómo en el Perú hubo una serie de intentos muy importantes, pero no tuvieron éxito, porque el Perú era el centro del poder político, económico, cultural, religioso, y todos estos movimientos han hecho que nosotros
te recordemos como el hombre que puede plasmarlo en una serie de obras imperecederas que ya las has comenzado, pero que tú estás llamado a ser el pintor por excelencia de esos grandes momentos históricos. Es necesario continuar revalorizando nuestro pasado, que ha sido evidentemente olvidado por ese impacto, por ese huaico de colonización. Pero el Perú tiene un pasado demasiado robusto desde el punto de vista de los hechos históricos que permiten superar el obstáculo. Yo creo que irá resurgiendo del seno de estas ruinas toda la memoria de esa vida del Perú de todos los tiempos.